espacio especial donde vamos a estar hablando con la abogada Delia Franco acerca de la trata de personas. La trata de personas en inglés le llaman human trafficking, pero en español no podemos llamarlo human trafficking o tráfico humano, porque a veces se confunde con las personas que atraviesan la frontera. Ustedes saben los coyotes que atraviesan la frontera, y son dos cosas distintas. A veces hay mucha gente que sí que atraviesa la frontera y que después son víctimas de trata, pero por supuesto que no todas las personas que atraviesan la frontera son víctimas de trata. Víctimas de trata es aquellas personas que son coercionadas, que son extorsionadas, que les exigen hacer algo como si fueran esclavas de otra persona, como que algunas son vendidas, increíblemente, pero hay personas que son vendidas, que las compra la gente para la explotación, y la explotación, muchas veces pensamos en la explotación sexual, sí, esa es creo que la más aberrante, ¿no? Cuando una persona la venden a otra para que sea prostituta o para que haga favores sexuales, que lo hemos visto mucho últimamente en los medios de comunicación. Por suerte se ve mucho más y la gente está mucho más informada que en el pasado. Pero de todas maneras sigue ocurriendo todo este tipo de tragedias humanas. Y no solamente la explotación puede ser explotación sexual, sino también explotación laboral. Sabemos que hay mucha gente, por ejemplo, en el campo de la agricultura, o mucha gente que trabaja en fábricas o en personales de servicio, donde se las explota. Y con explotación, claro que me va a gustar que nuestra abogada Delia Franco nos dé una explicación más certera legalmente de qué se trata, pero en general hablamos de personas que son forzadas a hacer cierto trabajo, que a veces ni les pagan, o sí les dicen, bueno, te voy a pagar esto, pero te tengo que descontar por el lugar donde estás viviendo, porque le ofrecen vivir en un lugar terrible, o por la comida, te voy a cobrar la comida. Al final esa gente nunca termina pagando su deuda. O aquellas personas que dicen, bueno, mira, te voy a traer a los Estados Unidos, donde vas a tener un trabajo excelente, vas a ganar dinero, le vas a poder mandar dinero a tu familia, tus hermanos van a poder ir a la escuela, van a progresar gracias a tu trabajo, y resulta que cuando llegan acá los explotan terriblemente, los amenazan, o los trabajos que le dijeron que iban a tener no los tienen. Miles de cosas que ocurren. También, lamentablemente, he visto mucha gente que va a través de la frontera buscando una vida mejor y que los secuestran y que los mantienen aislados para pedir restitución de un familiar de aquí de los Estados Unidos para que les paguen a estas personas que han secuestrado a esta pobre gente que han buscado solamente vivir un poquito mejor, obtener un lugar donde trabajar. Esas personas también son víctimas de víctimas de trata. Antes les llamaban tratas de blanca, pero ya eso de blanca ya dejó de existir, porque ya sabemos que de cualquier raza puede ser. Generalmente en un país donde hay mucha población afroamericana, pues las personas que van a ser explotadas sexualmente generalmente son blancas, y al revés, donde son blancos, gente de color, o sea, que buscan las personas más exóticas. ¿Y saben cuál es la edad promedio en cuanto a explotación sexual? 12 años. 12 años. Bueno, no se imaginan ustedes la tragedia que eso puede ser en víctimas tan jóvenes. Sabemos que quienes están más a riesgo de ser victimizados son las personas que están sufriendo quizás en sus hogares, penurias económicas, los jóvenes que salen de la calle, se van de sus casas porque hay violencia o por el tema que sea, se van a las calles solitos, no tienen protección, y sabemos que dentro de 48 a 96 horas, en ese plazo tan cercano de tiempo, va a haber alguien que le ofrezca algo donde va a caer como víctima de trata. Sabemos también que la población LGBT, o sea, homosexuales, transexuales, esos jóvenes que los padres le dicen, ya no quiero saber nada más de ti, vete de acá, salen a la calle y ellos van a ser explotados muy fácilmente. También personas que usan drogas porque necesitan de la droga y van a hacer lo que sea para conseguir esa droga, esas personas van a estar más expuestas. Tenemos de 700.000 a 4 millones de personas por año que son explotadas sexualmente. ¿Sí? Esos números tan grandes son los que actualmente tenemos. Y por eso es que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo todo lo posible para terminar con este tipo de tragedia humana. Y hay muchas leyes que protegen entonces a las personas
para que si están pensando que están o algo así les está ocurriendo, para poder cuidarlas y prevenir de que esto siga pasando. En Casa de la Familia tenemos un programa muy especial para víctimas de trata, donde les damos consejería acerca de salud mental, donde les ayudamos emocionalmente a que superen los traumas que son realmente muy severos cuando uno ha vivido este tipo de trauma. Pero tan así importante todo esto es como ayudarlos a que estén en una vida más saludable, familiar y la sociedad, como que ustedes sepan también que el gobierno anticipa de que se puede ayudar a las víctimas de trata con ofrecerles una residencia en el país. Y para eso es que tenemos a la abogada Delia Franco, para que nos explique qué es lo que se puede hacer en este tipo de situaciones. Sabemos que hay distintos tipos de visa, tenemos mucho que aprender. Abogada Franco, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Primeramente, gracias por la invitación, doctora Nogales. Es un placer siempre estar con usted. Y este punto es muy, muy importante. Yo estoy muy feliz que lo estamos exponiendo porque la visa T, visa de tráfico básicamente, es un tipo de alivio migratorio que desafortunadamente no se usa lo suficiente. Entonces, el estar aquí, el dar esta información, ojalá que las personas que han sido víctimas de este trato tan severo, tomen ventaja de este alivio migratorio, o si conocen a alguien, por favor díganles y que escuchen este seminario acerca de la visa T, porque es muy, muy bueno. Porque, como le digo, no se usa lo suficiente. Voy a hablar un poquito más acerca de las estadísticas de todo esto al final de esta información. Pero si está bien con usted, podemos empezar. Adelante, claro que sí, queremos saber. Tenemos mucho que aprender. Este es el PowerPoint o la información básicamente que vamos a hablar. La visa T, como le digo, es una visa para víctimas de tráfico humano, y vamos a ser muy específicos para no confundirlos con aquellas personas que usan un coyote para entrar a los Estados Unidos. Ahorita voy a mencionar la diferencia. Yo soy la abogada Delia Franco, abogada de inmigración de Franco Law Group, un bufete de inmigración. Bueno, un segundito. Ok, el contenido de nuestra presentación, vamos a hablar del origen de la ley, cuáles son los beneficios, quiénes son los derivados, porque no solamente es para la víctima, sino que los familiares se pueden beneficiar a raíz de este alivio migratorio. También queremos saber quién califica, qué es el tráfico humano, cuáles son las diferencias entre, como les digo, una persona que simplemente quiere entrar ilegalmente al país o una persona que es traída a los Estados Unidos para explotación sexual o laboral. Y cuáles son los puntos, qué requisitos son para que se le otorgue la visa T, y son 4. Vamos a hablar de esas 4, que es, por ejemplo, ser sobreviviente, cooperar con la policía y sufrimiento extremo. Vamos a hablar de los puntos favorables de esta visa T y las estadísticas. Y al último, ciertos recursos que pueden usar para familiarizarse un poquito más de este alivio migratorio. Bueno, vamos a hablar del origen de la ley. Esta ley se inició aproximadamente en el 2000, se llama Victims of Trafficking and Violence Protection Act. Es una ley federal que protege a las víctimas de tráfico y protección de la violencia. Y se convirtió en ley aproximadamente en el 2000 por medio del Congreso y se firmó por el presidente Clinton en aquel entonces. Protege a ciertas personas indocumentadas, como le digo, víctimas de tráfico humano. Un segundito. En el 2002, la razón que esta ley se creó, en el 2002 hubo aproximadamente 50,000 personas traficadas ilegalmente a los Estados Unidos por razón del tráfico humano. La mayoría eran mujeres y niños. Entonces, a raíz de esta necesidad de protegerlos es que se inició esta ley. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de los beneficios. ¿Qué pasa si uno aplica para la visa T y se le otorga la visa T? Número 1, es un estatus totalmente legal en Estados Unidos por 4 años. Es una visa para estar legalmente en el país, 4 años. También se les otorga un permiso de trabajo
por 4 años, por lo cual pueden tener su seguro social, trabajar totalmente legal esos 4 años. Después de 3 años con la visa y con el permiso de trabajo, pueden aplicar para la residencia de 10 años en este país y eventualmente, obviamente, la ciudadanía. También tenemos beneficios federales para refugiados, por ejemplo, asistencia económica, estampillas y entrenamiento de empleo. En particular, ciertos estados también dan ayuda adicional aparte de la federal y también oportunidad de peticionar a ciertos familiares en Estados Unidos. En California, algo también muy particular es que antes de aplicar para la visa T se les puede otorgar cierta ayuda gubernamental. Entonces, por ejemplo, 8 meses de asistencia económica, medical y estampillas. Entonces, esto no solamente es beneficioso para aquellos que apliquen, pero hasta antes de aplicar, simplemente demostrando una intención de aplicar, pueden ser beneficiados de alguna manera, por lo menos en el estado de California. Muy bien, esos son los beneficios. Como ven, son muy fuertes. Ok, ¿y cuál otro beneficio tiene? Puede ayudar a sus familiares. Si usted fue víctima de tráfico humano y aplica para la visa T, también pueden aplicar familiares. Si usted es mayor de 21 años, su esposo o esposa y sus hijos menores de edad de 21 años, menor de 21 años, pueden ser derivados de esta aplicación y obtener estos mismos beneficios. Si el aplicante es menor de 21 años, pueden beneficiar a una más familiares. Son el esposo, esposa, hijo menor de 21, también los padres y hermanos y hermanas menores de 18 años. Y también un punto muy importante es que si el aplicante, no importa la edad, hay peligro actual a raíz del tráfico humano, pueden calificar los padres, los hermanos menores de 18 años y los derivados, que sean hijos a pesar de ser adultos. Entonces se expande si el peligro todavía existe a estas personas también. Muy bien, ahora queremos saber, pero ¿quién califica, verdad? ¿Quién califica para esta visa T? Bueno, son 4 requisitos, como había dicho anteriormente. Un segundito. El primero es que sea sobreviviente de una forma severa de tráfico humano o intento de tráfico humano. Esto incluye, como les digo, tráfico humano para labor o sexual. Vamos a hablar acerca de ejemplos de 3 personas, 3 casos que tuve yo en particular para que sepan exactamente de qué se trata un ejemplo. Número 2, tiene que estar presente en los Estados Unidos o en una entrada al país a raíz del tráfico humano. Entonces, lo tuvieron que haber traído a este país por medio del tráfico humano, no simplemente visitar el país y después ya se convirtió en, por ejemplo, un esclavo o algo así. Tiene que haber entrado al país a raíz del tráfico humano. La aplicante debe de haber permanecido dentro del país desde la última vez que fue traficada o traficado. Okay, número 2. Y número 3, ha cumplido con cualquier requisito razonable para asistir en la investigación o enjuiciamiento del tráfico humano si es mayor de 18 años. En otras palabras, tiene que haber cooperado con la policía. Pero este requisito no es tan fuerte como lo es para la visa U, y voy a hablar de eso en un minutito. Y es una de las razones que la visa T es uno de mis alivios migratorios favoritos, porque no es necesario reportarlo a la policía. Ahorita voy a entrar en detalle el por qué, y no es absolutamente necesaria una certificación T, certificando la cooperación. Bueno, y por último, tenemos que comprobar lo que se le llama sufrimiento extremo a la persona que está aplicando, si acaso lo deportan del país, si acaso no le dan este alivio migratorio para quedarse legalmente en el país. Entonces, esos son los 4 puntos. Muy bien. El primero es sobreviviente de tráfico humano. Y aquí es donde quiero hablar acerca de las diferencias entre tratar de entrar al país ilegalmente y el tráfico humano. Entonces vamos a hablar del propósito de la persona, el consentimiento de la persona y el resultado. Vamos diciendo una persona quiere entrar ilegalmente al país, le habla a una persona que trae a personas ilegalmente. Muchas veces se les llama coyotes o polleros, algo de esa índole. Bueno, número 1, esta persona, el propósito es entrar a los Estados Unidos ilegalmente, ¿verdad?
y esa persona está dando consentimiento a entrar a los Estados Unidos. Y el resultado es que termina entrando a los Estados Unidos y ahí se acaba básicamente la transacción. El tráfico humano es muy diferente. El propósito es reclutar, transportar, albergar o proveer a una persona a la fuerza, coerción o fraude con el propósito de explotación. Quieren tomar ventaja de esta persona. Ese es el propósito. Segundo, el consentimiento. Pudo haber tal vez dado consentimiento al principio, pero se convierte en nulo por el abuso o coerción de los traficantes, de las personas que lo traen al país. Y por último, se involucra una explotación continua, sino que no termina al entrar a los Estados Unidos, sino que sigue adelante. Tal vez están encerrados en un edificio donde tienen que trabajar, no los dejan salir a la luz, los tienen amenazados, tienen sus documentos de viaje, cosas de esa índole donde continúa y muchas veces también tienen una deuda, pero voy a hablar eso en detalle, pero la explotación continúa a pesar de que ya llegaron a los Estados Unidos. Entonces esas son las diferencias entre los dos. Muy bien. Ok. Y el tráfico humano es como un tipo de esclavitud de hoy en día. Hay veces que se compara con trabajadores que no les pagan o que la paga es sumamente baja. O talleres clandestinos, tal vez comercio sexual o servidumbre doméstica. Okay. Muy bien. Uno de los indicadores del tráfico humano, estas son buenas preguntas porque pueden dar una señal de que esta persona tal vez sea víctima de tráfico humano. Vamos diciendo, la víctima posee documentos de identificación y viaje. Tal vez su pasaporte, su certificado de nacimiento los tiene otra persona y no se los da para que no pueda salir, no pueda viajar, no pueda identificarse. Es un tipo de control sobre la persona. Número 2, la víctima viaja a un país de destino por un puesto, motivos de trabajo, pero la víctima no está ejerciendo ese empleo, sino que tiene algo diferente. O la víctima está obligada a realizar actos sexuales como parte de su empleo. O la víctima es menor de edad y participa en el sexo comercial. O esto también es muy importante, tal vez debe dinero a su empleador y el empleador no le está deteniendo ese salario para pagar esa deuda. Muchas veces esa deuda dicen, por traerte a los Estados Unidos o por hacer esto por ti, entonces me debes dinero y no te voy a pagar por mucho tiempo hasta que pagues tu deuda. O el empleador le dio instrucciones a la víctima sobre qué decirle a los oficiales de policía o inmigración. Muchas veces los tienen encerrados para que no los vea la policía o algún oficial o alguna otra persona para que no lo reporten. Y si acaso sí tienen algún contacto con policía o inmigración, les dan instrucciones que digan, que no digan la situación en la que se encuentran, sino que simplemente que digan, yo trabajo para esta persona como persona doméstica, o una historia que no es real. ¿Puede la víctima abandonar su empleo o situación libre? Esto es muy importante. Si la persona se siente con libertad de irse, entonces, si no se siente con libertad de irse, es una muy buena indicación que es víctima de tráfico. También hay guardias en el lugar de trabajo o albergue o cámaras de videovigilancia para asegurarse de que nadie escape. Y por último, la víctima goza de libertad de movimiento, o pueden ellas contactar libremente a su familia, a sus amigos, o pueden socializarse o participar en servicios religiosos. Si no les permiten esta libertad, es una indicación muy buena de que es tráfico humano. Bueno, eso es lo primero, ser sobreviviente de tráfico humano. Número 2, para calificar, el aplicante debe haber llegado a los Estados Unidos a raíz del tráfico humano. Como les estaba diciendo, es muy importante que los hayan traído a raíz y con ese propósito del tráfico humano. No pudo haber llegado por medio de un familiar y después aquí se convirtió en esclavitud. No califica para la visa T. Tuvo que haber entrado al país y no salir desde la última vez que fue traficado a raíz de ese tráfico humano. Número 2. Muy bien. Y número 3, la cooperación con la policía. Esto es algo muy similar a la visa T. Es un requisito, pero es muy diferente a la visa U porque no es requerido al 100%, solamente si es razonable cooperar con la policía. Vamos diciendo que esta persona está
tan traumada emocionalmente, psicológicamente, que no quiere decirle absolutamente a nadie. Entonces, ese trauma es tan severo que no le puede decir a nadie, menos a la policía. Y ese trauma se puede comprobar. Entonces, no es necesario cooperar con la policía, tampoco si la víctima es menor de 18 años o tal vez le impidieron salir y no es posible reportar esto a la policía o fue después de hace varios años. Entonces, esta cooperación con la policía, a pesar de ser un requisito, no es absolutamente necesario. Pero si no cooperó con la policía, tenemos que explicar el por qué no era razonable en aquel entonces reportarlo a la policía. Tal vez fueron amenazas, tal vez fue un trauma muy severo. Se tiene que explicar el por qué. No solamente no podemos cooperar con la policía, sino explicar el por qué. Ese es el requisito número 3. Y número 4, tenemos que comprobar cómo es que vamos a sufrir si acaso no nos dan este alivio migratorio. Aquí se va a explorar, por ejemplo, cómo van a sufrir emocionalmente, psicológicamente, si los sacan de los Estados Unidos, los deportan de los Estados Unidos. Tal vez tienen problemas médicos que aquí tienen una manera de ayudarse en ese problema médico y en su país de origen no van a tener esos mismos recursos. Entonces, ¿cómo va a sufrir si lo sacan del país? Tal vez tiene oportunidades económicas aquí en el país que no tienen su país de origen, que también se pueden explorar, o familia en Estados Unidos, o raíces, o amigos en Estados Unidos que van a abandonar y no van a tener ese apoyo si se marchan del país. Tal vez tienen una carrera o han estado en la escuela en Estados Unidos y esta misma educación no se puede revalidar en su país de origen. O peligros en su país de origen. Tal vez hay algún narcotráfico, hay algunas gangas, cosas de esa índole que se pueden explorar que usted va a sufrir si regresa a este país y se expone a más peligro todavía. ¿Y cómo está aportando a los Estados Unidos? Está involucrado en su comunidad, está ayudando a personas de bajos recursos, está haciendo voluntariado, está participando en la religión. Todo esto, ¿cómo le va a afectar si no está en el país? Y por último, la ayuda comunitaria. Entonces, estos son los 4 puntos para establecerse y para someter una aplicación de la visa T. Muy bien, ahora lo que voy a hacer, voy a dar ejemplos, son 3 ejemplos que han sucedido en la vida real, le hemos cambiado a los nombres y para que se den una idea cómo funciona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Indira Karimova, a los 19 años ella se convirtió en víctima de trata de personas después de casarse con su primo segundo y traída a los Estados Unidos. Después de su matrimonio, ella y su esposo se mudaron a los Estados Unidos antes de establecerse en Tyler, Texas, donde alega que fue sometida a años de abuso. Casi una década después de su entrada inicial a los Estados Unidos, a Karimova se le otorgó una visa T. Karimova experimentó la trata a través de un matrimonio concertado, otros quedan atrapados bajo deudas insuperables como parte del tráfico laboral, pero ella en particular fue un sufrimiento de violencia doméstica continua. Y ese es uno de los ejemplos. Número 2, tenemos a Erika. Ella nació y vivió en Chapala, México. Ella trabajaba como doméstica en una casa de americanos retirados en Ajijí, México. Paseando en Chapala, conoció a una señora llamada Paola que visitaba temporalmente de turista de los Estados Unidos. Después de establecer esta amistad, la señora Paola le ofreció que se fuera a los Estados Unidos con ella. A la señora Paola le dijo que ella le podía ayudar a pagar unas personas que la trajeran ilegalmente a los Estados Unidos y ya en Estados Unidos había muchas oportunidades de trabajo. En particular, ella pudiera haber ayudado a personas que necesitaban ayuda doméstica o con sus hijos o con sus padres mayores y le prometió encontrarle trabajo y oportunidades en Estados Unidos que no tuviera en México. Erika se emocionó y estuvo de acuerdo y se marchó con la señora Paola. Al llegar a los Estados Unidos, inmediatamente la señora Paola le quitó su pasaporte y todos sus documentos de identidad ilegal y le dijo que no podría salir de la casa donde iba a trabajar. Si acaso llegaba alguna persona o la policía a la casa, que simplemente dijera que trabajaba de doméstica, pero sin más detalles. Pero al salir estaba totalmente prohibido. La señora le dijo que cómo tenía que pagar, que ella tenía que pagar la deuda del coyote y tenía que trabajar para ella de gratis unos años hasta que terminara de pagar la deuda. Solo le daba $20 al día. Este es un ejemplo igual real de uno de nuestros clientes.
El último es Pedro. Pedro intentó entrar a los Estados Unidos ilegalmente. Se embargó, fue atrapado desafortunadamente por la patrulla fronteriza, lo detuvo y lo deportó casi inmediatamente. La patrulla fronteriza de Estados Unidos lo devolvió a México por medio de un túnel donde normalmente dejan a las personas que deportan. Al salir del túnel, Pedro, unos hombres encapuchados salieron de una camioneta blanca y lo pusieron una bolsa negra en su cabeza. Lo metieron violentamente a la fuerza en esta camioneta. Lo mantuvieron 2 semanas desnudo en una casa hasta traerlo ilegalmente a los Estados Unidos, lo mantuvieron contra su voluntad en una casa por más de 1 mes, también desnudo. En esta casa lo obligaron a hacer el aseo y asistir a los hombres que los tenían detenido, ya que parecía que eran traficantes de drogas y de personas, y también lo abusaron sexualmente y lo obligaban a hacer actos sexuales contra su voluntad. Después de 1 mes, él se pudo escapar. Estos son 3 ejemplos que tenemos. Muy bien. Ok, ahora voy a hablar acerca de los puntos a favor de la visa o cosas positivas. Número 1, es la cooperación. Solamente tiene que ser si es razonable, no es absolutamente necesaria, y si la persona o la víctima es menor de 18 años, no es necesario cooperar con la policía, ¿ok? En una investigación. Número 2, la certificación no es necesaria. Entonces, hay veces que, por ejemplo, con la visa U, es difícil obtener la firma de un oficial que indique que uno cooperó. Aquí no es necesaria, simplemente tenemos que explicar el por qué no se pudo obtener. Número 3, hay 5,000 visas T que se otorgan al año. Lo bueno de la visa T, también muy diferente a la visa U, es de que nunca se ha llegado al límite. Entonces hay disponibilidad, bastante disponibilidad, y no está la espera tan larga como una visa U. Muy bien, y es más rápida que otros alivios migratorios. Por último, tenemos un perdón muy, muy generoso. Ciertos crímenes o violaciones migratorias pueden ser perdonadas si estuvieron relacionadas con el tráfico humano. Entonces vamos diciendo que hubo una entrada ilegal al país, pero lo trajeron ilegalmente al país. Entonces eso se le puede perdonar porque fue a raíz del tráfico humano. O tal vez lo obligaron a cometer crímenes ya dentro del país, también se pueden perdonar a raíz de este perdón. Y básicamente así. Esas son las cosas positivas. También no hay entrevista con un oficial de inmigración. Para aquellas personas que se me ponen nerviositas cuando están ante un oficial de inmigración, entrevista no es necesaria. También no es necesario salir de los Estados Unidos para este alivio migratorio. Todo el trámite se hace dentro del país. No hay nadie que lo tenga que pedir, entonces no tienen que depender de una tercera persona. Tampoco tiene que ver la carga pública. Si usted pidió ciertos beneficios gubernamentales, esto no le afecta. No tiene que reportarlo, como le dije a la policía, no es absolutamente necesario, y la espera es menor en obtener un resultado de la visa T. Muy bien, ya hablamos del límite, se otorgan 5,000 al año, pero nunca se ha llegado al límite. Entonces les recomiendo a aquellas personas que sí tienen esto a su alcance, por favor, tome ventaja. Ok, muy bien, ahora vamos a hablar brevemente de las estadísticas y al último vamos a responder preguntitas. El primero es tráfico humano en Estados Unidos. Llamadas telefónicas, aproximadamente 10,949, y se reportaron 41,088 casos. Esos son muchísimos, pero desafortunadamente no están aplicando para la visa T. Entonces, por eso que tenemos esta sesión el día de hoy, para informar a la comunidad que esto existe. Muy bien. Y en el 2018, aquí están las diferentes personas. Así de identificar, fueron 5,000, minorías 109, hombres 2,917. Y fíjense el número, 15,042 mujeres de tráfico humano en el 2018. Obviamente son mucho más mujeres que son traficadas a este país. Ok, muy bien. Y aquí está la división por medio de lo multiétnico, por su étnica: blanco, afroamericano, asiático e hispano. Y parece que los hispanos son la mayoría que traen bajo tráfico humano en los Estados Unidos.
Ok, ahora vamos a hablar acerca de las solicitudes. Este dato es del 2019, también tenemos del 2020 y hablaré eso en un segundito, pero en el 2019 se sometieron 1,242 aplicaciones y se aprobaron 500 y de esas 365 fueron rechazadas. Las demás están pendientes todavía. El segunda columna es los familiares, los derivados. Entonces sometieron más de 1,000, se aprobaron 491 y se negaron 216. Entonces es fuerte lo que es las probabilidades de ganar un caso bajo la visa T. ¿Y cuánto dura aproximadamente que nos den una decisión? En el 2019 va durando aproximadamente 17 meses, 18 meses para darnos una decisión de la visa T. Muy bien. Y estos son los datos del 2008 hasta el 2020. En el 2020 se sometieron 1,110 aplicaciones, se aprobaron 1,040, casi todas. Si se fijan el número, es de 1,110 que se sometieron, se aprobaron 1,040, casi la mayoría, más del 90%. Bueno, muy bien. Ok, perfecto. Ok, entonces eso es el fin de básicamente la información básica y estos son recursos adicionales de páginas de web donde pueden tener más información. Definitivamente los invito para que visiten estas páginas de web, igual que nuestra página de Franco Law Group, y con mucho gusto los podemos atender. Muy bien, doctora Nogales, me imagino que usted tiene preguntitas o que el público tiene más preguntitas para mí. Aquí con gusto. Acá tengo varias preguntas que ya nos han escrito. Una es que usted dijo que la espera es de 18 meses en el caso de la visa U, de la visa T. ¿Y cómo compara con la visa U? ¿Cuánto se espera con la visa U? La visa U son como un promedio de 5 y es probable que incremente ese número a 6 años, como 5 o 6 años la espera para dar una decisión. Comparado con 17 meses es blanco y negro, mucha la diferencia. Entonces, si usted fue víctima de tráfico, esta sería una mejor alivio migratorio. Recuerde que también puede aplicar para la visa U como por ser víctima de tráfico humano. Puede ser por las dos, pero como es más rápido, yo recomiendo la visa T obviamente primero. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene miedo a reportar porque se siente amenazada o porque tiene miedo de que vayan a tomar una retaliación por denunciar? Mi recomendación es, si se puede, siempre reportar el crimen que se está cometiendo en su contra. ¿Por qué? Por su seguridad, por la seguridad de su comunidad y de sus familiares. Pero sabemos que no se puede. Bueno, la razón que lo recomiendo es porque también fortalece su aplicación de la visa T. Pero como les había dicho, no es absolutamente necesario. Vamos diciendo, como dijo esta señora en su pregunta, por miedo, por temor, por trauma, por terror a que los encuentren, no se puede reportar o no pueden físicamente ir a la estación de policía por ese trauma. No es necesario, simplemente se tiene que explicar con lujo de detalle por qué no se reportó. Y generalmente lo que yo hago es obtener la ayuda como la doctora Ana Nogales y su organización para que establezcamos el trauma. ¿Por qué es que le impidió a esa persona buscar ayuda de la policía? La otra pregunta es si hay algo que se pueda hacer en este país para proteger a las víctimas potenciales en el país de origen. Esta persona dice que es de Guatemala y que le amenazaron que le van a hacer daño a su familia en Guatemala si ella los denuncia. Ok, bueno, aquí si el crimen ocurrió en su país de origen, hay otro alivio migratorio llamado el asilo. Si la vida de esa persona, de sus familiares, está en riesgo en su país de origen y el crimen se cometió en otro país, entonces la visa T no nos funciona. Sería un tipo de asilo y con mucho gusto podemos hablar acerca de eso. Hagan simplemente una consulta en nuestra oficina y con mucho gusto lo atendemos. La visa T es para crímenes que ocurrieron dentro de los Estados Unidos.
Entonces, Y como no está la persona, solamente me está escribiendo, lo que yo entiendo es que ella está aquí y que le están amenazando de que no reporte ella nada aquí porque le van a hacer, si no, daño a la familia en Guatemala. oh, ya entiendo. Ok, entonces, como le digo, no es absolutamente necesario reportarlo, especialmente cuando hay un temor o un miedo o una amenaza como existe. Entonces, se puede someter el paquete sin reportarlo a la policía, pero se tiene que explicar con lujo de detalle. Otro punto también muy importante es que hay personas que fueron víctimas de tráfico humano que quieren aplicar para la visa T y tienen su esposo o su esposa en su país de origen, tienen sus hijitos menores de 21 años en su país de origen. Ellos también califican como derivados. Entonces, si les otorga la visa T, ellos van a poder entrar a los Estados Unidos totalmente legal como derivados de la aplicación principal de la víctima del tráfico humano. Magnífico. La otra pregunta que tengo aquí es, ¿por qué niegan la visa T? ¿Cuáles son las condiciones por las cuales, más comunes por las cuales lo niegan? Bueno, se necesita tener esos 4 puntos. Entonces vamos diciendo que la persona realmente no fue víctima de tráfico humano. Tal vez fue algo que se pudo haber interpretado, pero para el oficial de inmigración no lo considera. Entonces esa puede haber sido una razón. Tal vez la persona, vamos a ver, no puede comprobar sufrimiento extremo si lo deportan del país. Tal vez no tiene raíces suficientes en Estados Unidos, entonces esa puede haber sido una razón. Tal vez crímenes cometidos que no fueron relacionados con el tráfico humano, que simplemente se cometieron en el país, puede ser una razón también. Hay varias razones, pero las probabilidades de que se otorgue una visa T son altas, siempre y cuando califiquemos para los 4 puntos que mencioné anteriormente. La otra pregunta es, ¿qué pruebas hay que presentar para demostrar que uno fue víctima? Ok, generalmente muchas de estas personas y muchos de nuestros clientes desafortunadamente no tienen mucha evidencia. Entonces, nuevamente usamos a personas expertas como la doctora Nogales, como psicólogos, psiquiatras, consejeros, terapistas que establezcan este trauma. Tal vez personas que conocen a esta persona y vieron el trauma que sufrieron, o tal vez también fueron víctimas de estas personas que los trajeron a raíz del tráfico humano. Entonces puede ser a raíz de testigos, a raíz de comprobantes de expertos, y si hay alguna evidencia documental también. Hay veces que, por ejemplo, en uno de nuestros clientes agarraron a esta persona que le hizo daño. Entonces tenemos artículos del periódico, tenemos un récord criminal de la persona que le hizo daño, etc. Entonces, tal vez podemos buscar a las personas, si recuerdan el nombre, si los pueden identificar. Cada caso es un mundo, pero sí, definitivamente hay otras maneras si no tienen documentos para comprobarlo. Ok. Y la otra pregunta es, ¿cómo, en caso de acoso sexual en el trabajo, cómo puedo yo distinguir si es acoso sexual o trata, explotación en el trabajo? Ok, necesita haber entrado a los Estados Unidos a raíz del tráfico humano. Entonces, si usted simplemente obtuvo un trabajo aquí en Estados Unidos y está siendo explotada por labor o por actos sexuales en su trabajo, mi recomendación sería la visa U, porque ha sido víctima de un crimen laboral o un crimen sexual dentro de su trabajo. Lo que es ser víctima de trata tuvo haber venido de su país de origen o de otro país a raíz de ese tráfico humano, y tiene que ser continua lo que es la explotación. Y puede ser a raíz de cortarle su libertad, no darle su salario, cosas de esa índole. Entonces, en este caso, yo diría que sería mejor aplicar para la visa U por ser víctima de crimen laboral o sexual, pero no para la visa T. No tengo más preguntas aquí, pero realmente hay mucha gente que no sabe que está siendo explotada, que piensa que tiene que tolerar ciertas cosas y estar agradecida
de que le dan trabajo, que le han dado la oportunidad para estar aquí en los Estados Unidos, o que tienen miedo que por decir algo lo vayan a deportar. Así que realmente yo creo que es muy importante que siempre consulten con un abogado como la abogada Delia Franco, para que realmente ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer, porque a veces hay gente que hace cosas cerradas y hay gente que no hace lo que tiene que hacer por temor, y el temor nos paraliza. Así que es muy importante que consulten con alguien de confianza como la abogada Delia Franco, para que les pueda dar las respuestas y que ustedes puedan hacer los movimientos más inteligentes como para que puedan tener la residencia en este país. Mucha gente corre muchos riesgos muy importantes, muy terribles, volviendo al país de origen o volviendo aquí a México, ¿no? Mucha gente que viene de Centroamérica buscando llegar a los Estados Unidos y tienen que regresarse a México, y ahí están expuestos también a muchos tipos de problemas serios. Así que siempre es importante estar informados. Ya ven, hay mucha información muy valiosa, y bueno, si necesitan más información, comuníquense con la abogada Delia Franco. Ahí tienen ustedes en pantalla el número de teléfono de ella, como también tiene su dirección de email. Se los voy a leer, es el 213-200-1505, 213-200-1505, y ahí pueden llamar, hacer una cita o hacer las preguntas que tengan que hacer. Y para la cuestión de salud mental, de tener terapia para ayudarles emocionalmente en estos momentos tan difíciles, el programa que tenemos en este momento es totalmente confidencial, y no hace falta que den su nombre, pueden dar un nombre falso si quieren. La cuestión es de poder ayudarlos. Es un programa que tenemos gracias al gobierno de los Estados Unidos, que nos permite proporcionar servicios de salud mental a todas las personas que estén sufriendo. Nuevamente, no hace falta que den su nombre. Si tienen miedo, pueden estar totalmente protegidas. La cuestión es poder pedir ayuda. Y cuando decimos protegidas, también incluyo protegidos, porque así como la abogada les habló de un hombre, nosotros también tenemos hombres víctimas de trata y de explotación sexual, por supuesto laboral también, pero también sexual. También nos ha tocado tener varias víctimas, lamentablemente, de estos hechos. Así que ya saben, las puertas están abiertas para que no solamente ustedes estén informados, sino que ustedes también le informen a aquellas personas que ustedes piensan que pueden estar en una situación semejante. Y si ustedes tienen sospechas de algo que está ocurriendo en su vecindario, algo que está ocurriendo, que piensan que, uy, ahí está pasando algo raro, no tomen ustedes cartas en el asunto, no vayan a investigar, porque a veces pueden ustedes entrar en un problema muy serio y arriesgar sus propias vidas. Si hay sospechas, no hace falta que estén certeros, si hay sospechas de trata, de explotación sexual, que están explotando a alguien o a algunas personas, llamen al 888-3737-888, y ahí pueden dar ustedes las explicaciones concernientes al caso y ser totalmente anónimos en su reporte. Espero que todo esto les haya ayudado. Es muy valiosa información. Delia Franco, ¿alguna última recomendación? No, solamente los invito, si tienen alguna pregunta o si quieren explorar lo que es la visa T o cualquier tipo de alivio migratorio, llámenos y con mucho gusto lo podemos atender. Somos cinco abogados en nuestra oficina y generalmente reservamos media hora, una hora para hablar personalmente acerca de su caso. Muy bien, muchísimas gracias, abogada, y gracias a todos ustedes, y por favor transmitan estas informaciones a quien lo necesiten, porque lamentablemente mucha gente no está informada y está sufriendo las consecuencias de la trata de personas. Gracias a todos, y los invito entonces a que llamen a la abogada Delia Franco o a Casa de la Familia para más información. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora. Saludos a todos. Adiós.